¿Por qué es importante este acuerdo de reforestación, Gustavo Pugnani? Pues bueno, no sé por qué sería importante este acuerdo. Nosotros tenemos una posición crítica con respecto al texto que salió, Ajá. este, por las siguientes razones. Por un lado, porque es un texto que no vincula a los países a tomar ninguna medida. Perdón, cuando decimos que no vincula para nuestras Que no audiencias tiene es una que no obliga. obligación. O sea, los países no tienen una obligación de hacer nada. Tampoco reconoce el texto del documento, es una declaración, no reconoce los antecedentes que hay al respecto. Y hay dos antecedentes que nos hacen ser escépticos como organización. Por un lado, en 2010, cuando se celebró la COP en Cancún, un grupo de empresas multinacionales, que son las empresas que compran la materia prima para luego producir bienes de consumo alimenticio, firmaron un acuerdo con un lenguaje mucho más específico para detener los motores de la deforestación en tres lugares principales, que es la Amazonía, los bosques del centro de África, en la República Democrática de Congo, y los bosques tropicales del sudeste asiático. Estas empresas se comprometen a eso para el 2020, o sea, el año pasado. Y son empresas que realmente están en el origen del problema, porque son estas empresas que fomentan la expansión de la frontera agrícola y ganadera en contra de los bosques. Se hace un cambio de uso de suelo para sembrar aceite de palma, para sembrar soya, para engordar ganado, etc. Se comprometen con un texto que te digo que es mucho más concreto que el que se aprobó o que algunos países apoyaron hace unos días. Y no pasó nada. Luego viene el 2014, donde a iniciativa del secretario general de Naciones Unidas de ese entonces, Ban Ki-moon, ahí sí los gobiernos se comprometen nuevamente a detener la deforestación para el 2020, el año pasado. Y ahora nos vienen con una declaración impulsada principalmente por la presidencia de la COP, por el gobierno de Inglaterra, del Reino Unido, para decirnos, pues bueno, vamos a comprometernos a detener la deforestación al 2030. Entonces, lo que nosotros decimos, nuestra postura oficial, es que ese acuerdo está dando luz verde para que estas empresas y muchos gobiernos sigan con la misma dinámica de avanzar sobre los bosques del mundo sin tomar acciones reales, porque el texto no menciona de manera explícita cuáles son las fuentes de la deforestación, cuáles son los motores de la deforestación. No es vinculante o no es obligatorio hacer nada, y tampoco es claro de dónde van a salir esos dineros. Dicen que va a ser dinero público, pero no sabemos si es dinero de la cooperación internacional que muchos países ricos le dan a países no tan ricos, o si incluso esto va a ser utilizado por las naciones ricas para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero que de otra manera tendrían que recortar. Porque ¿cuál es el problema acá? Tú tienes en el ámbito de la conferencia, tienes países ricos, desarrollados, Estados Unidos, los países europeos, Australia, Canadá, y tienes países en vías de desarrollo que principalmente es donde está la biodiversidad. Brasil, Indonesia, Congo, Ecuador, Colombia, ¿sí? Están los grandes macizos forestales. Entonces, ¿qué buscan los países ricos? Dicen, bueno, como yo tengo que hacer reducciones muy drásticas de mis emisiones del sector eléctrico, porque yo consumo carbón, consumo gas, consumo petróleo, y no lo puedo hacer tan rápido, me da flojera, déjame emitir y yo te compenso cuidando tus bosques, te doy lana para cuidar tus bosques. Eso Greenpeace no lo acepta, porque eso se conoce en inglés como offsets, que es compensaciones, y nosotros creemos que para atacar el problema del cambio climático no se valen las compensaciones. Los países ricos tienen que hacer reducciones de emisiones muy drásticas en sus países. Los países en vías de desarrollo tienen que tomar otro tipo de medidas. También tienen que reducir emisiones, pero a otro nivel. Entonces, eso está por detrás de esta declaración, y por eso Greenpeace salió a condenarla diciendo esto le da luz verde 10 años más a que los drivers o el motor de la deforestación en estas zonas icónicas y a nivel global
continúe. Un poquito de jiribilla. Para Greenpeace, estos acuerdos, los que nos has mencionado, 2007, 2014, 2021, ¿será una especie de acuerdos de ornato, de oropel? Evidentemente sí, porque no pasó nada, ¿no? Por eso lo que yo digo es que si tú revisas los textos, los previos, los del 2010 y los del 2014, en el lenguaje son mucho más precisos, son mucho más concretos. Eso quiere decir que tú puedes responsabilizar o tienes mayores herramientas para responsabilizar a una empresa, a un gobierno, si lo cumplió o no lo cumplió. Esta declaración de inicios de semana es muy vaga. ¿Sí? El lenguaje es muy vago. Y te lo digo porque yo fui parte de la delegación política de Greenpeace en las conferencias de cambio climático, y lo que dicen los textos pesa mucho. O sea, ahí hay legiones de abogados y diplomáticos que se dedican a ver si le pones una coma, si le quitas una coma, si usas, nos comprometemos o nos responsabilizamos o nos preocupa. O sea, las palabras pesan muchísimo en esos textos.